La Biblia nos enseña que la fe es certeza, que la fe es convicción, que la fe es creer en Dios por aquello que Él ha prometido, por aquello que Él es y representa. La fe es producto de una relación cercana con Él, el cual te permite conocerlo, saber con profundidad su esencia y entonces no albergas ningún tipo de dudas para con Él. Esa es la fe. La fe real, que es producto de un conocimiento que va más allá de la sola idea de aprender conceptos. Cuando nosotros en el dialecto cristiano hablamos de la fe y de principios, resumimos con fe a la serie de doctrinas que aceptamos como válidas, que provienen de la interpretación bíblica. Pero esa fe como conocimiento tiene que ir de la mano con una manifestación pública de lo que es la consecuencia, el fruto de ese conocimiento. Cuando leemos al apóstol Pablo o cuando escuchamos lo que Santiago, el hermano de Jesús, nos enseña, y cuando revisamos lo que cada uno de los elementos dentro del Nuevo Testamento nos enfatizan, nos invitan a poder creer en Dios, vivir en fe, caminar con paz en el corazón, sabiendo que en Él tenemos victoria segura. La pregunta que usted tiene que tratar de responderse es: ¿qué tanta fe tengo? ¿Acaso solamente tenemos la fe para salvación? Que ni siquiera es un producto de nuestro esfuerzo, sino que es una gracia que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Si esa es solo la fe que tenemos, entonces estamos muy lejos del ideal. La fe que debemos tener es la fe que conquista, la fe que logra, la fe que alcanza. Y hay una porción de la Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 36. Nos narra uno de los eventos tan importantes en la vida de Jesús y la relación con los discípulos. Yo quiero leer desde arriba, voy a leer desde el 22 para que tengamos una idea general de lo que está ocurriendo y recordemos lo que aconteció. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, y fue zarandeada por olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban a todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. El apóstol Pedro es un ejemplo de muchas cosas en el Nuevo Testamento. Pero tristemente, a pesar de su propia humanidad, se convirtió en un ejemplo también de algunas cosas que no tenemos que hacer. Luego nos dio ejemplo de cómo poder restaurar su propia vida. Y al final nos da ejemplo de entrega absoluta y de un apostolado especial en medio de su cumplimiento del llamado que Dios le hizo. Así que Pedro, le guste a uno más que a otro, puede ser una identificación plena con nuestra humanidad, con nuestra incapacidad de percibir las cosas de Dios correctamente, pero al mismo tiempo con la esperanza cierta de que si seguimos en constancia nuestra relación con Dios, hay un cambio real y profundo en nuestras vidas. Aquí lo que el Señor le reclama a Pedro es que era un hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste?, le preguntó cuando se hundía en el lago. ¿Por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Y ese es
el proceso que Pedro tenía que aprender. Todavía le faltaban algunas cosas más en su relación con Dios, donde iba a fallarle la fe, para luego tener una fe sólida que lo llevó a morir crucificado de cabeza, honrando a Dios, dispuesto a la muerte antes que traicionarlo. Pero la experiencia de Pedro nos ayuda a nosotros también a aprender lo bueno y evitar lo malo. La experiencia de Pedro nos permite tener algunos principios esenciales de cómo vivir y hacer que la fe sea real en nuestra cotidianidad. Y vamos a ver algunos de esos principios rápidamente. Nos vamos a concentrar ahora en esos versículos 28 al 31, donde comenzó a experimentarse aquella experiencia pequeña, concreta, entre Jesús y Pedro. Eran todos los discípulos que estaban allí. Era un lago inmenso, era una tormenta profunda. Había muchas cosas involucradas, pero por un momento, para Pedro todo lo que importaba era una sola persona. Y para el Señor Jesús, en respuesta a la invitación de Pedro y a su deseo, también se concentró en lo que Pedro quería hacer. En medio de una situación tumultuosa, era posible todavía tener una experiencia íntima, una experiencia personal. Así que comenzamos esta reflexión entendiendo que para que tu fe y mi fe pueda crecer y desarrollarse, es necesario querer tener un encuentro con Jesús. Es necesario anhelar estar cerca de Jesús. No puede haber un crecimiento de fe si no hay un Señor de la fe, un Dios poderoso que sea el objetivo y el anhelo de nuestro corazón. ¿Por qué muchos cristianos no pueden crecer en fe? Porque el deseo de su vida es poder ser beneficiados, recibir bendiciones y no necesariamente estar cerca de Jesús. Algunos hablan de fe, pero hablan de ella desde una perspectiva de querer reclamarle a Dios promesas o de querer sujetar algún tipo de riqueza o querer tener una prosperidad integral, pero con una visión puesta en el bienestar que anhelo y no en el Señor que lo causa. Así es. Cuando Pedro vio a Jesús, dice ahí el pasaje que primero todos tuvieron miedo, se aterraron, creyeron que era un fantasma. Jesús caminó por el lago desde la orilla hasta donde ellos estaban para encontrarlos. Pero apenas Pedro pudo identificar, él dijo: Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ir a ti. Es poco probable y me parece extraño imaginar alguna otra motivación de Pedro. Sinceramente, Pedro lo que quería era poder experimentar la cercanía y el milagro de Jesús. Tú no puedes tener una vida fundamentada en una fe verdadera si solamente estás deseando la bendición final sin experimentar el proceso inicial. ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Cómo es? ¿Qué tan cercana es? ¿Qué tan dispuesto estás a invertir tiempo, a poder pasar por encima de obstáculos para acercarte a Él? Seguir de lejos a Jesús solamente es una fórmula para el fracaso. El mismo Pedro, después de que Jesús fue puesto arrestado y quitada su libertad y llevado a buscar ser juzgado en varias ocasiones, seguía de lejos. Algunos dirían, bueno, aunque sea seguía porque los demás corrieron. Pero no estar cerca implicaba la oportunidad del error. Pedro quería hacer lo correcto, pero necesitaba aprender a hacerlo. Amados, tú tienes que anhelar la cercanía con Jesús. No solo como Salvador, sino como Señor. Porque la gran diferencia es que tú necesitas ver su señorío activo día a día en ti, en tu corazón, en tu pensamiento. Tú necesitas estar con Él. ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Miren, para poder tener fe, para poder vivir en fe. Algunos dicen, Señor, te pido que aumentes mi fe. Así oraban los discípulos también. Pero la fe de los discípulos aumentó ¿cómo? Cuando experimentaron grandes fracasos, pero también las victorias que venían como consecuencia de su fidelidad. La fe va a aumentar cuando estás dispuesto a experimentar en obediencia. Y mira los pasos básicos que Pedro hizo. Primero, él anheló buscar a Jesús. Él estaba dispuesto a hacerlo. Pero inmediatamente que él expresó su deseo, Jesús con los brazos abiertos le dijo, venga, Señor, permíteme ir contigo. En medio de la tormenta, en medio de todo, él quería bajarse de la barca y caminar hacia Jesús. Y Jesús no rechaza a aquellos que el Padre le envía.
Jesús tiene los brazos abiertos y está dispuesto a poder intimar con aquel que le ha dado la oportunidad a Dios de poder entender la verdad y acercarse. Así que le dijo, ven. Parece interesante. Y nosotros no estábamos allí. Pero, ¿qué tan duro tuvo que haber sido esa respuesta de Jesús para que en medio de la tormenta y las olas Pedro la escuchara? ¿Cómo fue el eco? ¿Cómo fue la circunstancia? Yo le hubiera pedido que tuviera, por favor, transcripción, ¿verdad? Pónganle las letricas para entender lo que dice. No sé qué tan cerca estaba de la barca, pero de alguna manera Pedro oyó a Jesús cuando le dijo, ven. Si tú quieres crecer en fe, tienes que escuchar a Jesús. Y en el caso de Pedro, esas mismas olas que estaban a su alrededor no impidieron que lo escuchara. En el caso de Pedro, la tormenta, yo me imagino que algunos de los discípulos estaban llorando ahí asustados. Yo me imagino que todo el ajetreo del ir y venir de la barca, de las velas y de todo lo que estaba siendo azotado por el viento, esa gran cantidad de ruido, no evitó que Pedro escuchara la invitación. Y cuando Pedro escuchó, ven, no fue más nada. Yo me imagino que su corazón se llenó de alegría. Así como cuando un niño cuando pide y dice, dame, tú le dices, toma. ¡Wow! ¿Sabes? Es lo que estoy anhelando. Cuando tú estás en una intimidad con Jesús y te acostumbras a escucharlo, entonces tú tienes que estar dispuesto a percibir sus órdenes y estar interesado en obedecer. Pero tu corazón solo va a poder crecer en fidelidad y crecer en experiencias que te ayudan a madurar si lo anhelas al punto tal de que estás dispuesto a obedecerlo. Por cada cosa que oyes de Dios tiene que haber una respuesta de tu parte. Aquí era el momento de la chiquita, como dicen por allí. Porque una cosa es decir, ay Señor, llévame. A que el Señor le diga, venga, venga, bájese de la barca. El proceso de crecer y experimentar esa situación personal con Dios no es pasivo. No es algo que tú vas a recibir de parte de Dios. No es que Dios va a venir y te va a poner las manos y te va a enviar toda la fe que tú puedas y te va a hacer crecer y te va a hacer madurar por una transmisión de su esencia. El proceso para poder crecer requiere de tu esfuerzo. Requiere de tu disposición a escuchar, requiere de tu disposición a acercarte a Él, requiere de tu disposición a arriesgarte y obedecer. ¿Sabe cuánta gente escucha sin hacer caso? ¿Sabe cuánta gente escucha sin prestar atención a lo que se le dice? Muchísimo. Muchísimas personas caen en esa situación. Vivimos en una sociedad donde hay señales de tránsito, hay señales para caminar, hay una serie de distintos signos y advertencias. Ahora con todo lo de las máscaras, el COVID, la pandemia, hay que leer bien todo porque en todas partes hay algo nuevo que se tiene que prestar atención. Hay lugares donde no puedes tener el celular prendido, hay lugares donde no te puedes parar, hay lugares donde tienes que estar, ¿verdad?, calladito, etcétera, etcétera. Tenemos que ver señales y sin embargo, la mayoría de las personas no les presta atención. He llegado a locales donde dice prohibido entrar sin máscara y nadie adentro tiene la máscara. Entonces yo digo, no, yo no tengo problema con que no la tengan, quitemos el anuncio. Quitemos el anuncio. O pongan el anuncio, no puede entrar con máscara y quizás todos se la ponen. Hay una naturaleza en nosotros de ser rebeldes ante las reglas. Pues para poder crecer en fe hay que escuchar y obedecer. Cuando Pedro escuchó, ven, ¿qué hizo? Dice el pasaje, Pedro bajó de la barca. Pedro caminó. Pedro lo intentó. Pedro lo hizo. En medio de la locura de la circunstancia, en medio de la situación tan confusa. Ahí no había luz. Era la madrugada. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en el mar o en un lago de noche.
sea, los pescadores saben que es la mejor hora para ir a pescar, por eso ese era el momento en que ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Y aunque esto no era un tiempo de pesca, sino de pasar de una orilla a la otra, ya ellos sabían lo que era estar en medio de la tempestad nocturna, pero también sabían las consecuencias de algo tan grave como esto. Y sin embargo, Pedro estaba dispuesto a obedecer porque él quería experimentar al Señor, él quería un milagro en su vida. Hace poquito orábamos diciendo, Señor, haz un milagro en nuestras vidas. Pero el milagro no va a llegar si tú no haces tu parte. La parte más importante es la de Dios. Porque el milagro, por concepto, es lo sobrenatural, lo que proviene del poder de Dios que no tiene límite. Pero ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es creerle y obedecer lo que Él nos pide. Nuestra parte es estar en buena comunión con Él. Nuestra parte es poder estar en sintonía con Él, para saber qué pedir conforme a su voluntad, para poder esperar conforme a su voluntad. Hay momentos que el Señor lo único que quiere es que tú puedas responder en obediencia. Eso es fe. Eso es fe. Y nosotros le tenemos fe a muchas cosas. A objetos inanimados, pero que son útiles y prácticos y les tenemos fe. Por ejemplo, no vi a ninguno de ustedes hoy dudar de sentarse hoy en estos asientos. Nadie lo tocó y dijo, ¿será que se cae? ¿Será que está bien hecho? ¿Será que vale la pena? Sino que se sentaron. Y algunos no solo se sentaron, se dejaron caer. Confiando en que no se iba a romper y que no se iba a caer. ¿Por qué? Porque ya usted se ha sentado antes. Y la mayoría tenemos un puesto casi apartado y sabemos dónde vamos a ir a sentar. La experiencia permite el conocimiento de la situación y de los objetos y de las personas. Por lo tanto, desarrollamos confianza. Cuando alguien no tiene fe en Dios, cuando alguien no tiene fe en Jesús, es porque ha pasado poco tiempo con Él. Es porque las experiencias que comparten en cada una de las batallas diarias han sido mínimas. Es porque reducen la situación a lo que te pedí y no me diste. A lo que te solicité y no me llegó. Entonces esas son nuestras experiencias con Dios. Solo un pedir y esperar. Pero ¿y el caminar? El estar con Él día a día, meditando en su palabra de día y de noche. Recuerden que eso es lo que dice el Salmo acerca del hombre bienaventurado, ¿verdad? Aquel que medita de día y de noche en su palabra. Aquel que camina como le pidió Dios a través de los profetas, a través de todo el pueblo de Israel, a los padres israelitas, que a sus hijos les educaran de día y de noche, caminando a la escuela antes de acostarlos, que la palabra fuera algo presente. Esa es la manera de poder conocerlo, experimentarlo. ¿Recuerdan a David cuando fue a pelear con Goliat? David dio a Goliat, pero también recordó las experiencias que había tenido con Dios. Cuando el león le había acosado los corderos y las ovejas que él cuidaba. Cuando el lobo había venido, cuando el oso había llegado. Él clamó y dijo, Señor, ayúdame a poder cumplir con mi labor y a librar el resultado fatal. Y como Dios lo hizo antes, él tenía una experiencia. Ya él se había sentado en ese asiento. Ya él había abrazado esa fortaleza. Él ahora podía decirle a Goliat, así como Dios me dio victoria antes, me la puede dar ahora. La fe es producto de caminar, inclusive cuando es en el agua. Porque la experiencia con Pedro es única, tan especial, porque todo está totalmente preparado como para una película de terror. Porque esta ocasión es totalmente absurda. Y aún así, ese carácter tan único de Pedro, que lo llevaba de hacer cosas muy inteligentes a hacer cosas muy raras, le sirvió para conocer el poder de Dios. Y él se lanzó y bajó. Y comenzó a caminar. Si usted quiere crecer en fe, entonces tiene que anhelar a Jesús. Usted tiene que anhelar estar con Él. Segundo, usted tiene que escucharlo, pero escucharlo para hacer caso. Usted se imagina que Dios le hubiera dicho, Jesús le hubiera dicho a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro dice, no, ya no. No era en serio. Es que no estás viendo, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Pedro dijo, ahí voy. Pero lamentablemente la humanidad se interpuso entre su deseo y el objetivo real que él quería alcanzar. Dice la palabra que después que bajó de la barca comenzó a caminar en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento,
Al escuchar el ruido que antes no le prestó atención porque escuchó fue a Jesús. Pero ya Jesús había hablado, ya Jesús estaba callado, con los brazos abiertos. Ahora Pedro lo que hizo fue comenzar a mirar alrededor, a mirar el agua, a mirar la lluvia, a mirar la oscuridad, a mirar el viento, a ver la experiencia. Comenzó a centrarse en su propia circunstancia, en aquello que era real porque no lo inventó, en aquello que estaba ocurriendo antes del llamado, pero en el momento de su decisión. Y dice la palabra que comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, dudaste, Pedro. Dudaste. Entonces la acción positiva que tenemos que anhelar es que para poder crecer en fe no podemos desenfocarnos de nuestro objetivo. Pedro dejó de mirar a Jesús y miró para los lados. Pedro dejó de mirar con el corazón y con su mente a su maestro al cual él quería alcanzar. Yo no sé qué iba a pasar. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, cuando por primera vez fui expuesto a esta porción bíblica, quería que la historia terminara de otra manera. Yo quería que la historia terminara con Pedro brincando en los brazos de Jesús y Jesús abrazándolo, ¿verdad? Y diciendo, mira Pedro, qué bien lo hiciste. Pero no, Pedro se ahogó. Casi ahí se ahoga. Cuando los ruidos de las circunstancias son más duros que la voz de Dios en nuestra vida, nuestra fe no crece. Así es. Nuestra fe no crece. Cuando usted experimenta algo y comienza a guardar en su corazón y en su mente ideas naturales de lo peor que puede pasar, de qué es lo que viene, pero no estoy seguro. Cuando viene la desconfianza de que realmente Dios te puede cuidar. Cuando vienen las voces de aquellos que vienen solo a traerte los peores escenarios y tú compras las ideas y las guardas en tu corazón. Entonces tu fe se ve realmente comprometida, es pasada por fuego. Porque hay cosas dentro de ti que para poder actuar con fe requieren de la confianza producto de la experiencia con Dios, no del conocimiento. Porque el conocimiento se queda corto a veces. No te desenfoques. Y sabe que estar enfocado es cuando usted está concentrado en algo. Usted sabe a lo que me refiero. Usted ha estado al lado de alguien cuando está comiendo y ese alguien está concentrado en su plato y ese alguien no le quita los ojos a su plato de comida y ese alguien con una mano está agarrando y con la otra está defendiendo y usted sabe que está concentrado o concentrada. Es cuando tú no le quitas la atención a lo que para ti importa. ¿Qué tanto te importa la relación con Jesús? ¿Qué tanto te importa tu madurez y tu crecimiento? Tú tienes que enfocarte, hacer caso. Jesús dice, dudaste. ¿Y saben qué es la duda? Desconfianza. ¿Saben qué es la duda? Negatividad. ¿Y saben qué produce? En el caso de Pedro, literal, era hundimiento en el agua y quizás su muerte. Pero en el caso de nosotros es depresión. En el caso de nosotros es desespero. En el caso de nosotros es ahogo. Cualquier cosa. Mal de pánico. Estrés avanzado. No. Algo que solo se puede resolver si te enfocas en el Señor. Mírame. Pedro lo que tenía que hacer era seguir caminando. Y Dios mío, ¿y en qué estoy pisando? No importa, usted dele más rápido, llegue hasta allá. ¿Es fácil? No lo es. Pero por cada fracaso que hay en nuestra vida, en una experiencia específica, podemos decidir si convertimos eso en una lección para crecimiento o en un recuerdo para la destrucción. Apenas el Señor extendió su mano, no lo dejó ahogar, no lo va a dejar ahogar, es su hijo, Él lo ama, como Dios no te va a dejar ahogar a ti, Él te ama, a pesar de que tú creas que el agua ya está llegando al cuello, a pesar de que tú creas que la circunstancia es la peor que jamás has encontrado. El amor de Dios sobrepasa la tormenta, el amor de Dios sobrepasa los relámpagos, las centellas, el viento, todo eso está sometido al poder de Dios, y cuando Dios lo permite, es porque en medio de eso sigue trabajando en ti, sigue trabajando en mí. Dios lo tomó de la mano, lo llevó a la barca. Y dice que todos al final terminaron diciendo verdaderamente.
verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La fe creció. Ay, Jesús, menos mal que yo no soy Jesús, menos mal que tú no eres Jesús. Porque escucharlo decir verdaderamente, ay, ¿a poco no creían? Ahora es que van a entender. Años con ustedes, bueno, pero no importa, Jesús sabe cómo son. Lentos y rebeldes. Tardos para entender muchas cosas, además eran puros hombres. Y ustedes saben que los hombres son un poquito más lentos. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Eres el Hijo. ¿Conoces a Jesús como el Hijo de Dios en tu vida? ¿Conoces al Jesús de los milagros? ¿Conoces y tienes la certeza, así como los que llegaban a Él después de que se bajaron de la barca y cada quien le traía a los enfermos, y dice allí Mateo, que anhelaban así sea tocar el manto, un poco el borde, porque al tocarlo sabían, no tenían duda de que iban a recibir sanidad, de que iban a recibir bendición? Y tú y yo a veces oramos y al orar todavía decimos, yo sé a la larga que ni va a pasar. Oramos por cumplir, como para que digan que no lo intenté. No, la vida llena de fe es la que tiene certeza en el Señor. La vida llena de fe es la que dice, Señor, en tu nombre voy a hacerlo. Pero no porque Dios hace y respalda todo lo que a mí se me ocurre, sino que cuando tú estás dispuesto a caminar con Él, lo vas conociendo tanto que sabes que aquellos planes a los que tienes que emprender y esforzarte son aquellos que están conforme a lo que Él te ha pedido. Entonces cuando tú haces lo que Él quiere de ti, cuando tú te inviertes en lo que es correcto, no hay forma alguna de que Él no te apoye, porque Él te ha comisionado, porque Él te ha bendecido. Cuando Dios te pide que seas la sal y la luz de este mundo, cuando Él te pide que tú y yo transformemos al mundo entero y a la cultura que se deteriora con su amor y con su verdad, no hay proyecto que vaya con esa dirección y con esa intención que emprendamos que Él vaya a rechazar. Así es. No hay forma. Tu fe crece a la medida de que te acercas a Jesús. Tu fe crece a la medida de que lo escuchas pero lo obedeces, no solo lo escuchas. Tu fe crece a la medida de que te enfocas en Él y caminas sin permitir que las circunstancias te hagan dudar. Y cuando hay fracaso, producto de nuestro error, la fe crece. Cuando la experiencia nos permite entender que Él es el Hijo de Dios a pesar de mi fracaso. Y que la próxima vez lo puedo hacer mejor. Esa es la realidad de nuestra vida. Es la realidad de la cotidianidad con Él. Y por eso yo les invito, amados hermanos, a que nosotros podamos decidir crecer en fe. Decidir, recuerden lo que dije al principio, esto es activo, esto es algo que usted realiza, esto es algo que usted tiene que llevar a cabo con una intención. Su fe no va a crecer solo por estar escuchando algunas prédicas o escuchando una reflexión. La fe va a crecer a la medida de que usted lo pone en práctica, a la medida que camina, a la medida que se acerca a Él. Termino diciendo, no se ahogue, no se ahogue en las situaciones. No se ahogue en las distintas circunstancias que se viven y que se tienen. Cuando usted ya se está ahogando es producto de duda. Entonces ahí levante la mano y pida ayuda al Señor, que Él va a venir en su rescate. Pero usted puede evitar el ahogarse si se concentra en ir a Él. Acuda a Dios en la mañana, acuda a Dios en el día, acuda a Dios en la noche. Acérquese en la intimidad y podrá tener el resultado eficiente. Y podrá tener la victoria de la fe que aumenta. Padre, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque tú sigues siendo indispensable, porque tu ejemplo, tu presencia, tu ayuda a través de tu Espíritu Santo es lo que nos sostiene. Queremos crecer en fe, Señor, vivir en victoria. Te pido que nos des el impulso que necesitamos, que nos ayudes a poder obedecer tu palabra cuando la recibimos. Y que activamente procuremos que cada experiencia tenga una lección espiritual para nosotros, a fin de que el registro de los éxitos y victorias a tu lado motiven las conquistas y las guerras que vienen en el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.